Ya lo dijo el Puma Rodríguez, la gente va llegando al baile. Puma. Bueno, somos 15, creo que éramos 16, lo máximo. Bueno, decime, Fabián, que tenías en el tintero y sigamos porque si no... No, ¿por qué yo Sí, pregunto esto? sí, ¿Sí? Les dale. cuento por qué yo pregunto esto de los idóneos y todo, sin desmerecer, Ujú, pues yo calculo que hay idóneos inclusive mucho más capaces que profesores, ¿no? ujú, En algunas maneras de desarrollar. ujú. Porque como dice, una experiencia, un idóneo puede tener 20 años sin haberse recibido y un profe recién recibido no tiene la experiencia del idóneo. Un título no Pero garantiza que seas excelente profe. exactamente. Y trasladándolo, yo le voy a preguntar el por qué estoy preguntando por estos temas. Ujú. Yo soy electricista, ¿no? Sí. Bueno, y acá los electricistas no se matriculan. Ah, mira. Entonces, uno capaz que obtiene la matriculación siendo Ujú, técnico, saliendo como técnico por ejemplo, de algún colegio industrial. ajá. Pero si yo estudio, pues yo estudié una carrera y quiero matricularme acá para poder ejercer acá, no. Me toman como si fuera un idóneo, pero sin matriculación. Ujú. Sí, sí, Por sí. eso, como decían, en Neuquén es todo medio raro, y Sí, por eso preguntaba. sí. Hay ciertos títulos que pesan mucho más que otros acá. A veces alguien con un título de profe de primaria, o sea, maestro o maestra, puede tomar ciertos espacios que alguien que tenga título de profe no lo puede hacer. Es como, ¿no? Por eso digo, es totalmente arbitrario. Eh, las personas que tienen, por ejemplo, título de profe en ciencia de la educación en Neuquén, puede tomar pero un montón de materias en lo que es en los profesorados. Le gana a todo el mundo. Es así. ¿No? El que tiene profe, y si tiene título de acá de Neuquén, más todavía. Tiene más puntaje. Pero bueno, son cuestiones ahí muy burocráticas y, como les vuelvo a decir, arbitrarias totalmente. Hay alguien que toma esas decisiones y no tiene mucha lógica. Así que no intentemos entenderlas porque no las vamos a entender. Muchas veces son muy injustas, ¿sí? Pero bueno, que eso tampoco les quite las ganas de formarse igual, ¿no? Tengan título, no tengan título, digamos. Por más que yo, y eso es una opinión personal, por más que yo ya haya estudiado una carrera y tengo un título, eso no significa que no tenga que estudiar nunca más, sino que tengo que seguir formándome o especializándome en algo que me interese, ¿sí? Pero ya sabemos, un título no garantiza ser buen profe. Porque sabemos y entendemos, creo, a esta altura, que ser buen profe no es solamente tener un título, o no es tener un título, pasa por otro lado. Yo creo que eso lo entendimos, o lo fuimos entendiendo, por lo menos es lo que yo transmito acá, ¿sí? Pero bueno, obviamente tener el título de título docente vale en lo burocrático y vale en las listas, eso es así. Vale en el puntaje, pero que alguien tenga 30 y pico de puntos en una lista y esté primero no significa que sea el mejor de todos y el que tenga menos puntos sea el peor de todos. A ver, no es así. ¿Sí? No es así, pero bueno, las listas existen. ¿Sí? Los puntajes existen, los títulos valen algunos más que otros. ¿Sí? Es así. Es así. ¿Sí? Esa es la realidad. Compleja también. ¿Sí? Eso es parte de la complejidad también. Bueno, entonces decíamos que el texto del ABC tiene para aportar esto de los condicionantes. Y el tercer condicionante es algo que ya vimos cuando vimos currículum, que se refiere a los niveles de concreción curricular. ¿Sí? Estos distintos niveles de decisiones, de toma de decisiones y de diseño que están relacionados con la conformación del sistema educativo argentino. ¿Sí? La conformación del sistema educativo argentino aparece en la Ley de Educación Nacional del año 2006, 26206, ¿sí? Que invito a que lean en algún momento de su vida porque hay que conocer cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y quiénes, digamos, hay muchos condicionantes ahí, ¿no? Que de alguna manera enmarcan la tarea docente, ¿sí? Bueno, el sistema educativo está dividido en niveles, está dividido en modalidades, los niveles obligatorios son 3, ¿sí? Bueno, todo eso, esa información de los distintos niveles del sistema educativo, cómo está conformado, está en la Ley de Educación Nacional, que en algún momento creo que les expliqué, ¿sí? Esto de los niveles, las modalidades, lo vimos en un Power cuando vimos currículum, ¿sí? Entonces, el tercer condicionante son estos distintos niveles de concreción, ¿sí? A nivel nacional, pensemos
el Ministerio de Educación, ¿sí? Y vamos bajando hasta llegar a lo que es el aula, ¿no? El nivel áulico, que es donde yo doy clases ahí, físicamente presente o a través de Zoom o lo que sea, ¿sí? Entonces, obviamente en los niveles más altos se toman decisiones a veces de las cuales no participamos los docentes y las docentes, ¿sí? No somos protagonistas. Directamente a veces hay bajada de ciertas resoluciones o normativas que tenemos que cumplir y no tenemos mucho poder de decisión ni de discusión, ¿no? Bueno, eso sucede, ¿sí? Eso también es un condicionante y limita la tarea docente, ¿sí? Pero también tenemos nuestro margen de libertad, ¿no? de decisión, de toma de decisiones con estas situaciones que decíamos, los imprevistos, por ejemplo. Imprevistos que no tienen que tener una connotación negativa, ¿no? Si hay un estudiante que se interesa por algún tema que yo nombré y me pregunta, y es interesante, y si yo le contesto de alguna manera, abre un universo y probablemente otros pibes se enganchen, es la oportunidad que puedo llegar a tener yo, ¿no? Y abro, ¿no?, otro universo que no es lo que decía mi planificación. Y ahí no tiene nada que ver el ministro de Educación, ni el Consejo Provincial de Educación, ni nada. Soy yo la que tiene que tomar la decisión qué hacer. ¿Sí? Respondo. ¿De qué manera respondo a esa pregunta que me hace el estudiante? O si directamente le digo, no, mira, ese no es el tema de hoy, así que guárdalo para otra clase y seguimos. Son decisiones que yo tomo. Y esas decisiones tienen efectos, ¿sí? Tienen resultados. ¿Sí? Si yo doy la oportunidad, abro ese universo que digo con esa respuesta que yo doy y de qué manera respondo, porque le puedo responder con otra pregunta en todo caso, ¿sí? O lo puedo invitar a que investigue ese tema, o puedo abrir la pregunta al resto y decir, ¿y qué piensa el grupo? ¿Qué les parece? ¿Será lo que dice fulanito? ¿Será? Y abro, ¿no? Y la palabra circula. Esa es una decisión que yo tomo. Y eso tiene resultados, ¿sí? Lo que yo tengo que saber es qué hago. Y las decisiones se toman en minutos, segundos a veces, ¿sí? De qué hacer, ¿no? Como contaba Carlos, se corta la luz en la escuela. Y yo justo iba a proyectar una película. Y puede pasar que se corte la luz. O sea, vivimos en la Patagonia, se levanta viento, se corta la luz. ¿Qué hago? Bueno, no puedo agarrarme de esa película que voy a proyectar y no hay manera de salirme de ahí. Bueno, voy a tener que buscar otra manera. Sacamos la guitarra. Bueno, esa es la ventaja que tienen los músicos, si es que la tenés. Mirá si no tenés guitarra, ¿qué haces? ¿Ah? ¿Qué haces si no hay instrumentos en la escuela? Ah. Empezar a cantar. Bueno, el juego del cartero. Bueno. Sí, una actividad ahí. Siempre hay que tener actividades a mano, ¿sí? Grupales. Bueno, nada. Eso, bueno, ahí, buenísimo. José Manuel dice, lleva la flauta a todos lados. Bueno, uno nunca sabe. En pandemia no se puede. Bueno, nada. Ahí es donde se ve la flexibilidad del docente, ¿no? Si se queda como súper agarrado y sufre y dice, no, vine a dar esto y hoy quiero dar esto. O no, dice, bueno, no, vamos a, sí, en plan B hasta Z, les digo, ¿sí? Hay que ser flexibles. Las primeras clases cuesta salirse de ese diseño, de esa anticipación, ¿sí? No me digas eso, va a comer ñoqui. Hoy es 29, no puede ser. Yo como ñoqui cualquier día menos el 29, así nomás, porque soy rebelde, no sé. Pero como se supone que si uno tiene armada la clase, sí, tiene que tener un plan A, B y C, porque sí, de golpe incluso va a hacer sentir que nos sintamos mejor porque hay otra alternativa en el caso de que pase eso, como decís vos, esos imprevistos. Sí. Sí, eso lo ideal sería tener programado eso también, todo. Tal cual. Sí. Esto también conociendo a mi grupo previamente. También. Sí, Fabián. Yo voy a contar una historia que pasó en el secundario. Sí. Teníamos una compañera epiléptica, que no lo sabíamos. En el medio de la clase le agarró un ataque de epilepsia. Desalojamos el salón, volvimos al salón y nada fue igual. Sí, uno nunca no tiene remate, es esa la historia, como que bueno, el profe tuvo que después rematar. Sí. Bueno, y se puede tomar como
un conocimiento a transmitir también, ¿no? De qué se trata la epilepsia, qué le sucede, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi compañera? No me tengo que asustar, tengo que cuidar que no se golpee la cabeza, ponerla de costado. Digo, los que transitamos situaciones de otras personas con epilepsia sabemos qué hacer, pero primero tuvimos que haberlo pasado para saber. ¿Se entiende? Entonces, si el profe ahí está atenta, dice, tomo esta situación para enseñar. Toda oportunidad de lo que suceda es una oportunidad para enseñar algo, ¿sí? El desafío es cómo lo relaciono con eso que yo voy a proponer, y nunca está alejado, ¿sí? Ahora, si yo conozco mi grupo previamente, si conozco la escuela, esto que decía, si conozco la escuela previamente, si conozco anticipadamente qué recursos va a haber, si yo diseño una clase donde va a haber la proyección de una película, tengo que saber con qué elementos cuento, y si la escuela no lo tiene, lo llevaré yo. Pero me anticipo a eso, no puedo llegar y decir, che, bueno, veo qué onda. Y no, porque no porque va a fallar tu clase, ¿no? Y en todo caso, bueno, pienso otra actividad mientras tanto, ¿sí? Pero bueno, hay que ser flexible en ese sentido. Las primeras veces cuesta un poco, ¿sí? El tiempo, las experiencias nos dan esa flexibilidad, nos dan esa cintura, ¿no? Como para esquivar ciertas situaciones, o por lo menos saber qué hacer, ¿sí? Por lo menos saber qué hacer, ¿sí? Pero nunca tengan miedo. O sea, si saben que eligen esa tarea, que les gusta, que los apasiona, y no se dejen amedrentar por el miedo, ¿no? Porque son pibes y pibas, a ver, no le podemos tener miedo a nuestros estudiantes, ¿sí? Yo le tendría miedo. También los estudiantes me he dado cuenta que te brindan también una confianza en donde vos también te vas a situar y... Sí, se te escucha cortado, Ana. Sí. ¿Son complejos o se corta? Sí, se cortaba. Sí, se cortó. Decirlo de vuelta, estaba re interesante lo que estaba diciendo. De que los alumnos te brindan herramientas, algo así, había escuchado, me parece. Te dan una confianza también en el Eso, aula. No es todo tan caótico. A veces también son más comprensibles que cualquiera. Tal cual. Así que también, esas son lindas sorpresas que hay dentro del aula también. Tal cual. Sí, es así. ¿Profe? Sí. ¿Y qué fue lo más difícil que te tocó a vos hacer? O sea, por ejemplo, planificaste una clase y no te salió como vos querías y tuviste que progresar ahí y como que te tuviste que rebuscar. Bueno, mira, a mí me pasó, yo doy clases en el profesorado de educación física, ¿sí? Sí. Hace un par de años. Y hace un par de años tenía siempre primer año, 2 cursos de primer año súper numerosos, en la presencialidad, ¿sí? 2 horas reloj con un grupo, 2 horas reloj con otro grupo, psicología educacional, ¿sí? Chicos y chicas que habían salido de la escuela secundaria no hace mucho, o sea, el año anterior, y entonces venía muy, lo que dicen muchos profes, secundarizados, ¿no? Con esa de sentarse en el fondo, de reírse, bueno. Y tenían como una costumbre que yo empezaba a dar clases, ¿no? Esto en las primeras clases, y por cualquier cosa empezaban a aplaudir. No. O sea, era uno y era todo el curso de 30 y pico de pibes aplaudiendo, ¿no? Que al principio, bueno, sí, yo tengo humor siempre, trato de usar el humor siempre en las clases, pero ya llega un momento que a mí me molestaba. Que te cansa, sí. Ya no me causaba gracia. Sí. Sí. ¿Qué decías? Igual por la forma en que me decís, ya sé qué compañeros son. Seguramente son mis compañeros que iban conmigo a la escuela porque siempre tenían la misma costumbre de hacer eso en la PET. Capaz. Así que seguramente... ¿Te tuviste a Fer Vallejo? ¿Quién? Fer Vallejos. Sí, probablemente. Sí, probablemente. Sí, ese era el hincha pelota. Bueno, un par de compañeros más, así que... Bueno, pero espera. No, qué sufrimiento. Espera que te cuento cómo lo fui resolviendo, porque ahí es donde está lo rico, ¿no? Bueno, no había manera. Me llevaban a un lugar de autoritaria totalmente, de bueno, se terminó, cosa que yo no soy nunca jamás, o sea, es algo que no tiene que ver conmigo, pero como que yo intentaba como por ese lado, que no era
un lugar cómodo para mí, porque no es mi manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Ya no quería ir a dar clases, ya no quería saber más nada. Bueno, bueno, lo tuyo es como más extremo, Fabián. Yo quería encontrarle la vuelta. Entonces lo que hice fue hablar con la secretaria de la institución, que tenía siempre buena llegada, porque obviamente está en otro lugar, ¿no? Es la que los recibe a los pibes y a las pibas, los conoce. Y ella me dijo, mira, hay uno de los grupos, porque los dos grupos eran totalmente diferentes, ¿sí? Y había uno que costaba mucho más, ¿no? Que tenía esta costumbre de aplaudir por cualquier cosa. Como que llega un momento que ya basta, ¿no? Empezaba uno y eran todos, ¿no? Y había 2 o 3 que querían seguir la clase y también se molestaban, ¿no? Y se enojaban y discutían. Bueno, la verdad que se hacía bastante pesado. Entonces, esta secretaria me dice, este grupo es muy corporal, ¿no? Como que en las clases de gimnasia donde había que poner el cuerpo, andaban bárbaros. O sea, tenían una habilidad. Claro, cuando yo los tenía, o sea, en mis clases totalmente teóricas, sentadas, 2 horas reloj de escucharme a mí, por más que yo dé temas interesantes, los pibes y las pibas, no, o sea, no había manera. Entonces lo que yo empecé a incorporar en esas clases era, primero, anticiparles de qué iba a ir la clase. Yo siempre dividía la clase en 3 partes. Y una de esas partes era un juego, siempre. Todas las clases yo llevaba un juego, ¿no? Entonces era, al principio, todos pedían, ¿no? Les daba la posibilidad de que decidieran cuándo, cada cosa. Les decían, bueno, tenemos un juego, vamos a tener una parte teórica y otra parte de alguna actividad práctica o actividad, trabajo práctico. Entonces ellos decidían en qué momento cada uno. La mayoría, al principio, quería el juego primero, ¿no? Bueno, se sentaban, ¿no? Y ya la atención era otra, ¿sí? Pero después fue pasando que el juego fue quedando como a lo último. Como que ya el interés no estaba tanto en lo corporal, en el juego, en lo lúdico, sino que habían empezado como a enfocarse en la materia, empezaron a encontrar cosas interesantes o cosas que tenían que ver con ellos y con ellas, ¿sí? Y que no estaba tan alejado eso que yo contaba, ¿no? Después ellos proponían juegos y hasta a veces no teníamos tiempo del juego. O sea, quedaba la clase, ¿no? Sí, necesitaban como, sí. Y hasta el día de hoy siguen siendo, ¿no? Ya un grupo que está casi en 4º año, que los tendré el año que viene, y han avanzado muchísimo, porque además un grupo súper capaz, un grupo, ¿no? Intelectualmente muy bueno y muy activo, entonces fui como encauzando esa habilidad, ¿sí? Para el lugar que a mí me convenía, digamos, ¿sí? Y bueno, fuimos también construyendo un vínculo, ellos también fueron conociéndome a mí, y yo también pude decirles que ese lugar al cual ellos me llevaban o que yo me dejaba llevar, no me gustaba. Yo decía, yo así no quiero dar clases, no me interesa dar clases de esa manera, ¿no? Entonces ellos también fueron compartiendo lo que les pasaba, y esto de decir, y sí, profe, necesitamos como un rato de recreo. Entonces a veces era el corte en el medio, o un corte y nos íbamos más temprano, bueno, muy de escuela secundaria, digo, y ahora están en otra situación, porque era como una adaptación. Primer año, de repente tener un montón de materia, un montón de carga horaria. Funcionó. Puede pasar que no funcione y tengamos que seguir aplicando estrategias, pero esa creo que fue una de las situaciones para mí más difíciles, porque la verdad que yo no quiero ir a dar clases es porque no la estaba pasando bien y ya, no puede ser, no puede ser. Así que bueno, Kevin, esa es la historia. Bueno. No, pero tuviste que rebancar, encima no podía hacer nada, o sea, Bueno, sí. tuviste que pasar todas las situaciones pero bueno, lo pudiste resolver, sí, eso es lo importante. Obvio, sí, encontré las maneras. Bueno, vamos a continuar. Hay otro modelo de planificación, vieron que el ABC aparece un modelo, pero no vamos a ir a ese modelo, sino a otro, que después les voy a compartir el material, que armaron unos profes, yo ya de la garganta no doy más, de la materia didáctica general, pero del profesorado de primaria de acá de San Martín, ¿sí? Ellos han armado, ¿sí?, un material que habla sobre el diseño de la práctica de enseñanza, ¿sí? Y lo que dicen como primer punto en una planificación, que a mí también me parece como muy importante, es esto del marco teórico. Si yo tengo que
presentar una propuesta de una materia, ¿sí? Primero como algo general, como una planificación general, y después ir a cada actividad como planificación propiamente dicha. Digo, pensemos, ¿no? Si yo voy a dar educación musical en la escuela primaria, ¿no? Yo tengo que diseñar una planificación, que seguramente va a ser anual, ¿no? Porque ahí lo que yo voy a poner explícitamente es la propuesta de esa materia en esa formación de primaria, por ejemplo. Si el gato otra vez, vaya. Bueno, lo primero y principal y lo más importante es el marco teórico. Es lo que a mí me sostiene, que lo hemos nombrado varias veces, sostiene mi práctica. Y yo hago este gesto como si fuera una red. ¿Vieron? ¿Fueron alguna vez al circo? Los equilibristas tienen una red, ¿no? Si se caen, rebotan en esa red. Bueno, ese marco teórico tiene que ser esa red que me sostenga si yo me caigo. Si yo me caigo en la práctica, como me pasó a mí, ¿no? En esta situación que yo les contaba. Tiene que ser un marco teórico sólido, ¿sí? Consistente, que tiene que ver con posicionamiento docente, que siempre les digo y les hago hincapié, ¿sí? Es lo que me enmarca la tarea, son mis principios, es en lo que yo creo, en las teorías que me sostienen, ¿sí? De por qué hago lo que hago, de por qué enseño esto y no lo otro, y por qué enseño así y no asá, ¿sí? El marco teórico para mí es lo más importante y tiene que estar definido, y todas las materias que ustedes van transitando en este profesorado son las que van contribuyendo. Pedagogía, didáctica, filosofía, sociología, instituciones educativas, todo lo que es esas materias de formación general son las que conforman ese marco teórico. ¿Sí? Esto del paradigma de la complejidad que yo les decía, bueno, debería ser parte de nuestro marco teórico. Es entender la realidad de forma compleja, ¿sí? Y multicausal, ¿sí? Por ejemplo, sería un ejemplo de marco teórico. ¿Qué escribieron acá? Bien, entonces, ese marco teórico lo que va a sostener, a decir, son los fundamentos, las bases políticas, pedagógicas, ¿sí? Éticas le podemos agregar, espirituales, si es que tenemos ¿no? esa concepción espiritual de lo que es enseñar también, ¿por qué no? ¿Sí? Tiene que aparecer en esa fundamentación o en ese marco teórico, ¿sí? Fundamentos, mis bases, no sé si decir la esencia, pero son mis bases, ¿sí? Es lo que me sostiene, ¿sí? Y tiene que ser contundente, porque es en lo que yo creo, y que de alguna manera justifica y fundamenta mi tarea, qué recursos utilizo, todo lo que viene después en la planificación tiene que ser congruente con ese marco teórico. No puedo decir en un marco teórico que soy constructivista, por ejemplo, o que tengo en cuenta los aprendizajes previos de mis estudiantes, o que fomento un aprendizaje significativo, si yo después las tareas tienen que ver con ejercicios repetitivos, mecánicos, sin sentido, ¿se entiende? Tiene que haber una articulación. Por eso digo, el marco teórico es lo fundamental. Si eso está claro, todo lo demás va apareciendo y se va enlazando, ¿sí? Por eso no es fácil, porque el trabajo es totalmente intelectual que hacemos. Es totalmente intelectual. Yo me tengo que poner a pensar cuáles son mis bases. Y bueno, eso me lleva años, primero de formación y después de trabajo, ¿sí? De intercambio con compañeros y compañeras, ¿sí? Vamos descubriendo ciertas teorías que en la formación no estaban, por ejemplo, ¿sí? Yo he descubierto, por ejemplo, la pedagogía de Emmy Pickler, por ejemplo, que en mi formación nunca la vi. Y es súper interesante lo que dice, lo que plantea sobre la infancia, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y después hay otras pedagogías más también. ¿Iván? Sí, profe, quería contarte algo cortito. Tuve en el secundario un Sí. profesor de matemática que preguntó quiénes iban a seguir estudiando, Ajá. porque los iba a preparar de manera distinta, porque si no, cuando lleguen a la facultad se iban a encontrar contra un paredón, dijo. Y bueno, durante todo el año a un grupo de chicas les dio cosas distintas. Mirá. Bueno, ¿y qué pensás de eso? No, y conociendo así experiencias de compañeros que estudiaron carreras universitarias,
todos tuvieron el golpe ese, pasar del secundario a la facultad, que tuvieron que aprender a estudiar directamente. Así que bueno, no parece que esté de más, qué sé yo. Sí, exacto. Lo hizo de corazón. Sí. Bueno, pensemos que en la misma escuela de música, ¿no? Donde está lo que se llama el propedéutico, ¿cómo es que le dicen? El pregrado, ¿no? Que no todo el mundo que transita quiere ser profe o quiere seguir la carrera docente. Entonces, hay toda una discusión, Claro. ¿no? Sobre eso con los mismos profes, les cuento que siempre estamos participando de debates, que es esto de, les voy preguntando quiénes quieren ser profes, entonces con esos, bueno, trabajo más o los voy preparando más y el resto dicen, bueno, no, o sea, la oportunidad la tienen que tener todos o todas, o no todo el mundo sabe lo que quiere ser, por ahí también hay muchos, y ahí me uno a esto, muchas de nosotras, que la docencia la encontramos, la conocimos y no la elegimos desde un principio. Por eso yo no creo en la vocación docente. No es algo que te ilumina y te baja la luz y sentís un llamado. Yo no creo en eso. La mayoría de las personas que yo conozco que se reapasionan con la docencia se encontraron, se chocaron con la docencia y les encantó. No la buscaron. Estaban haciendo otras cosas y de repente se dieron cuenta que les gustaba eso. Así que lo de la vocación, por lo menos para mí, yo no creo en la vocación. Entonces, ¿qué sabes si va a ser docente o no? Y digo, y el que dice que quiere ser docente, capaz que tampoco realmente quiere ser docente, o se da cuenta que no es lo suyo, no, pero para eso hay que hacerlo primero, si no, ¿cómo voy a saber si quiero hacer eso si no lo pongo en práctica? Por eso esto de tener prácticas los primeros años, porque ya tengo que empezar a ensayar de qué se trata, ¿no? Y sacar todos esos prejuicios y estereotipos de lo que se cree que es ser docente. ¿No? Esto de, bueno, chicos, silencio, ¿no? Bueno, ese es como el estereotipo, y uno dice, no, pero yo no quiero ser docente así, ¿no? O yo creía que el docente hacía esto y resulta que hace otra cosa. Bueno, para enterarme de eso, primero tengo que tener la experiencia, si no, no voy a saberlo nunca, ¿no? Hay que pasarla, ¿no? Hay que tomar contacto con esa práctica, si no, no hay manera de saber si quiero o no hacer eso. Si quiero no hacer eso, si puedo hacerlo o no, qué cosas de mí puedo explotar en el buen sentido para poder enriquecer mi práctica, ¿no? Y uno ahí va a poner, ¿no? Si yo digo, tengo una habilidad impresionante para contar historias, bueno, enseñaré a través de historias, ¿por qué no? A través de relatos, ¿por qué no? Puedo enseñar a través de relatos. O si mi habilidad es el humor, y soy una persona que está todo el tiempo usando el humor, bueno, usaré el humor para enseñar. ¿Por qué no? Si soy una persona súper ácida o irónica para decir las cosas, usaré eso como habilidad para enseñar. ¿Por qué no? Es como me reafirma, ¿sí? Es algo que me sale naturalmente. Entonces, eso lo tengo que aprovechar. Pero bueno, hay que descubrirlo. Hay que pararse frente a un grupo para ver qué pasa con eso, qué onda, si tengo que transmitir algo. Me tiembla la voz, me siento, ay, no sé si me tengo que sentar, me paro, escribo, no escribo, necesito la pizarra, saco la guitarra, como decía un compañero, no necesito la guitarra. Bueno, hay que transitar para saber, ¿sí? Todo esto. Si no, no vamos a saberlo nunca. Y se aprende haciendo, ¿no? Otro de los puntos de este diseño de la práctica de enseñanza, que para mí también es clave, al final es todo clave, es caracterizar el grupo, caracterizar mi grupo. Lo tengo que conocer, este famoso diagnóstico que se hace en las escuelas, que tiene un nombre totalmente antipático para mí, que no tiene que ver con lo educativo, el diagnóstico. Sí, Carlos. No, me quedé antes de que se corte pensando lo que dijo Fabián de chico, la chica esta que se había desmayado. Es muy importante tener poner una interconexión muy importante con lo que es asesoría pedagógica y todo eso, porque ellos te bajan también línea de que si hay algún chico o chica que esté medicado, por ejemplo, hay un chico que se va a hacer quimio porque faltan, y eso también dentro de la planificación y el desarrollo de las clases, porque vos tenés que preparar una clase alterna si hay alguien que está en la casa haciéndose quimio, por ejemplo. Exactamente. Sí. Entonces, es evaluar instante a instante, y bueno, y eso es importante también, porque uno piensa que en el aula puede hacer todo, y esas cosas no. Hay cada lugar para cada cosa.
Exactamente, pero además esto, si uno trabaja, vuelvo a la escuela secundaria porque es de donde, lo que más conozco es la escuela secundaria. Los preceptores tienen tanta información de los pibes que no los llegamos a tener nunca ningún profe. Conocen a los grupos, los reconocen. Hagámonos amigos, amigas de los precepts, porque los precepts la tienen re clara con los pibes. Saben por dónde va la vida de cada pibe, ¿no? Ese que falta, que hace rato que no viene, que no sabemos qué pasa, el preceptor seguramente debe saber qué le pasa al pibe. Es verdad, profe. Es verdad. Es así. Los asesores también, Como que... ¿no? Tienen ciertas características igual, porque los pibes y las pibas, digo, pensando en secundaria, cuando asesoría llama, algunos dicen, alguna macana me mandé. Entonces, como la figura de la asesoría es como, me va a cagar a pedo, por algo me llama. Y con los preceptores tienen otra relación, ¿no? Como más de igual, de par. Así que ahí hay una clave, una estrategia, ¿sí? Tener la información de los preceptos. ¿Qué decías, Kevin? Perdón que te interrumpí. No, que es verdad eso lo de los preceptores, porque a mí me pasaba a veces que casi siempre iba a la escuela, no faltaba casi nunca, pero bueno, las veces que faltaba, siempre el preceptor trataba de comunicar conmigo o con mi familia, con mis viejos, eso. Pero sí, sabían todo, digamos, como que eran re atentos. Y Sí. digamos como que saben todo acerca de los alumnos y sobre todo de los grupos. Exactamente. Bueno, así que tomémonos el tiempo para conocer a nuestros grupos. No es que estamos perdiendo el tiempo, sáquense la idea de que si me tomo un tiempo para conocer al grupo estoy perdiendo el tiempo. No, porque si yo no conozco mi grupo, probablemente esa propuesta de enseñanza va a fallar. Porque ¿para quién es la propuesta de enseñanza? ¿Para un grupo que ideal, que no existe? A mí me pasa... Sí. A mí me pasa con los talleres de rap, profe. Yo en un aula de taller de rap suelo tener 20 chicos. 20 chicos que vienen desde los 5 años hasta los 21. O sea, en un taller no los puedo dividir, pero porque las metodologías que utilizás, las pedagogías que utilizás para el rap, son como, te permite trabajar con un grupo de chicos de diferentes edades y poder hacer como una conexión entre ellos para que se autoenseñen y vos también participes de eso. Por ejemplo, yo hago que los chicos más grandes rapeen, agarren 5 palabras y hagan un renglón entero, digamos, una frase entera, y empiecen a rapear. Y los más chiquititos al lado trabajan con imágenes. Entonces, cada uno tiene su tiempo para presentar lo que va pasando en el taller, y los más chiquititos ven a los más grandes y se incentivan, y los más grandes ven a los más chiquititos y también se incentivan, porque es como ver a un nene chiquitito que está haciendo lo mismo que vos, pero en su versión infantil, claro. Es como estimulante. Sí. Entonces, cuando tenés que conocer al grupo y te toca hacer la parte de reconocimiento de cómo vas a laburar y qué es lo que necesitan, ahí es donde ves qué actividad vas a usar para trabajar con ellos. Por ejemplo, por ahí no sirven las imágenes con los más chiquititos, sirven los objetos. Exacto. Con los más grandes capaz que no empezás a escribir enseguida, trabajás con palabras, conjugación y esas cosas. Sobre todo el juego es la clave siempre para los pibes y las pibas. Digo, en adolescencia también el juego, ¿no? Por ahí juegos de mesa, por ahí no tanto el juego más corporal como los chicos y las chicas más chicas o más chicos. Y ahí estoy evaluando. Cuando yo intento caracterizar mi grupo, en el sentido de describirlo, de decir por dónde va el interés, ¿sí? ¿Qué tipo de grupo es? ¿Qué tipo de trabajo hacen? Es un grupo colaborativo, cooperativo, hay líderes, no hay líderes, ¿sí? Hace años que son el mismo grupo, que siguen siendo los mismos, o no, ¿sí? Bueno, me tengo que tomar ese tiempo y con actividades, con juegos, puedo conocer al grupo, ¿sí? Y estoy evaluando también, porque cuando yo caracterizo y describo, estoy evaluando, estoy diciendo algo de ese grupo. Y eso también es evaluar, sin tomar un examen. Típico examen, no necesito tomarlo, ¿sí? Sí, cambios de actividad, actividades cortas, como dice acá José Manuel, sí. Y bueno, para algunos es más difícil, guarda, que hay gente que le tiene terror a los adolescentes, prefiere 1000 veces sala de 5 y no quiere un tercer año.
y otros que preferimos trabajar en terciario, por ejemplo. Hay de todo, hay de todo. Ahí tiene mucho que ver con nuestras frustraciones, nuestros miedos, ¿sí? Nuestros límites. Bueno, eso ya es muy personal, ¿sí? ¿Qué nivel elegimos o no? Bueno. Profe, pero ¿eso lo ves o lo elegís como de antes? ¿O te mandás como de una a decir yo quiero jardín solamente? ¿O por ahí te mandás a jardín y decís acá no caigo, acá nada que ver? Mirá, por ahí, como algunos pueden decir, a mí me gustaría trabajar porque por ahí sí tengo mejor onda con los chiquitos y voy a iniciar. Pero también después depende de esto que decíamos, de los listados, los puntajes. Va a haber un montón de gente que va a querer tomar los cargos igual que vos, entonces, bueno, los que tengan más puntaje van a poder elegir dónde, y cuando recién empezás, no tenés muchas opciones, ¿no? Es terrible lo que pasa, porque muchas veces sucede que vas a trabajar a ciertas escuelas, por ejemplo, la ruralidad, que nadie quiere trabajar, porque está lejos, porque tienen otro ciclo, y por ahí tenés experiencias riquísimas y decís, no me voy más de acá, me encanta la ruralidad. Eso depende cómo lo transites. Para mí tenés que pasar por todos los niveles para decir cuál te gusta. Porque cuando uno dice tengo onda con los pibes, no es cuento chiste, me hago el payaso y nada más. No, tengo que enseñar, tengo que poner límites, tengo que hacer un montón de cosas. Tengo que tener Igual lugar si de eso, adulto. Sí. Igual si eso, profe, como que no te respetan mucho, ¿no? Es como que ya te toman el pelo y ya te agarran para la joda. Hay de todo, hay de todo. Vas como midiendo esto que yo les decía de las habilidades que tenemos, tratar de conocernos a nosotros mismos, cómo manejamos grupos. ¿Sí? Porque tenemos que tener esa habilidad de manejar grupos, de coordinar grupos. ¿Sí? Hay gente que no puede manejar ningún grupo, tengan la edad que tengan, no hay manera. No incentiva, y bueno, tendrá que trabajarlo, digo, y tendrá que trabajar él mismo o ella misma, ¿sí? No podemos echarle la culpa que el grupo es difícil. Hay algo de nosotros ahí que se está poniendo en juego que no lo podemos manejar, ¿sí? ¿Y el entorno, profe? ¿Tus colegas? Tenés que armar red. Yo, por ejemplo, encontré como algo extraordinario trabajar en equipo. No sé trabajar sola. Por más que yo esté dando la clase acá yo sola, yo esto que estoy diciendo y que estoy compartiendo con ustedes, lo fui armando con otros colegas. No es algo mío solamente. En esta materia, sobre todo, didáctica general, yo ya tengo armado como un equipo de profes que dan la misma materia en otras instituciones y armamos equipo. No se puede trabajar solo o sola. No, yo por lo menos no puedo. Para mí la clave es apoyarse en los compas, en las compañeras, los compañeros, en lo mejor que hay. ¿Sí? Hay que hacer equipo, hay que armar proyectos. Por ahí no con colegas del área musical, pero sí con otras áreas, ¿por qué no? ¿Sí? Bueno, menos de un minuto se va a cortar, ¿sí? Todo este material... Yo trabajo con eso, profe. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con otros profes? Las articulaciones, decís vos, con profesores y profesores. Con Daniel Ducos hacemos junta con otras materias. Por ejemplo, con lengua, con Daniel Ducos damos en clase en los secundarios. Genial. Sí, en los espacios de articulación se arman estos proyectos, o a veces uno tiene buena onda y le escribe y dice, che, quiero trabajar con vos, me interesa esto. Se puede armar eso de forma informal. Bueno, antes que se corte, nos vemos la próxima con musicantes y igualmente seguimos avanzando con el tema, porque hay mucho más sobre planificación, ¿sí? ¿Estamos? Dale, profe, bueno. Perfecto, profe. Bueno, buen fin de... Igualmente, profe. Igualmente, profe, descanse. Bien.